Bendiciones, hermanos. Os traigo este video en el cual queremos oír al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, el cual, pues, como todos sabéis, pues, está recluido en una cárcel por el régimen de Daniel Ortega. Cargos, pues, todos los que se hayan podido inventar, ¿verdad? Como que está calentando al pueblo contra el régimen, que está malmetiendo contra el régimen de Daniel Ortega, que alienta a la revolución contra el régimen de Daniel Ortega, cualquier tipo de crimen contra el Estado nicaragüense, pues han tratado de acusarle en un juicio injusto en el cual ha sido declarado culpable y lo han castigado con 26 años de cárcel. Está en una celda de máxima seguridad, aislado y en una situación precaria, ¿verdad? Y queremos oír por boca del obispo, pues, esas declaraciones que son muy, muy provocadoras para el régimen de Daniel Ortega. Permítanme la ironía, ¿verdad? Pero qué mal ha hecho este pobre obispo, sino que estar del lado del pueblo y estar con las personas de bien. No así el pueblo no ha estado de manera alguna a favor de estas persecuciones, sino que siempre han estado del lado de la Iglesia, causando más furia por el régimen de Daniel Ortega. Escuchemos las declaraciones del obispo Rolando Álvarez. Las puertas del infierno siempre han querido destruir a la Iglesia, siempre. Así es. En los más de 2000 años de existencia, siempre han querido destruir a la Iglesia. Y las puertas del infierno en más de 2000 años de existencia que tiene la Iglesia no han podido ni podrán vencer a la Iglesia. Palabras de ánimo a los hermanos, palabras de aliento, ¿verdad? En el cual pues afirma Monseñor Álvarez que la Iglesia no va a ser vencida, pero esas palabras no son de él, esas palabras son de Cristo, de Dios, ¿verdad? Y esa palabra no pasará sin que se cumpla, no pasará. La Iglesia perseguida por 2000 años, por supuesto que sí, perseguida desde el comienzo, y terminarán los tiempos y la Iglesia será perseguida. Pero la última palabra no lo tienen los malos. Ahí se equivocan. La Iglesia por 2000 años ha seguido su camino y sus enemigos en el sepulcro. Toda persona que ha intentado destruir a la Iglesia murió, pasó el tiempo y la Iglesia sigue caminando, a veces con heridas, pero sigue caminando, impulsada por el Espíritu Santo, que es el Señor de la Iglesia y el dador de vida, el que da fuerza a la Iglesia para seguir. Aquí está la promesa. En ninguna secta, en ninguna denominación, solamente aquí en la Santa Iglesia Católica. Sigamos oyendo a Monseñor Álvarez. Y recuerden que el Señor dice: podrá pasar el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Mi palabra se cumplirá.
La palabra del Señor, las promesas del Señor se cumplen. Y esta promesa que Cristo le hizo a Pedro, el mismo Señor se ha encargado de cumplirla. Más de 2000 años y la iglesia sigue joven como ayer y seguirá joven como hoy. Así será mañana y por los siglos de los siglos. Amén. Terribles palabras, ¿verdad? Para un gobierno comunista, para un gobierno ateo. Escuchar a un obispo decir que la iglesia siempre será, que la iglesia siempre existirá, que Cristo apoya a la iglesia, que Cristo mismo le dio esa promesa a Pedro, que nadie podrá vencer a la iglesia, ni las puertas del infierno. ¿Qué ocurre? Estas personas ateas, estas personas comunistas, enemigas de Dios, pues chirrían los dientes contra este obispo. Sinceramente, yo me quito el sombrero por este obispo y por también todos los sacerdotes que han dado la cara por este obispo, ¿verdad? Y también aplaudo a todos mis hermanos nicaragüenses que apoyan a su obispo. Como decimos por aquí, ole por ellos. Aplaudo al pueblo nicaragüense. Me duele por ellos. ¿Por qué? Porque formamos un solo cuerpo. Igual me duele una mano que me duele el pie. ¿Qué pasa? ¿El pie lo tengo más lejos de la mano? ¿Por estar lejos no me va a doler el pie? Pues de esa misma manera, como católico, como cristiano, me duele la persecución que sufre este obispo. Y así, pues, toda la iglesia. Es más, en estos días de Cuaresma, pues, nuestros hermanos pues tienen que celebrar el Vía Crucis dentro de la parroquia. No pueden hacer ningún tipo de procesión fuera en las calles, ¿verdad? Ni manifestar su fe de puertas para afuera. Fíjense hasta qué punto nuestros hermanos están sufriendo esa persecución allí. Sigamos escuchando a Monseñor Álvarez. Se ha investida por las olas encrespadas, las olas que crecen en el mar embravecido. Claro. Y la iglesia ha pasado tiempos difíciles en su historia. La iglesia ha pasado tiempos de oscuridad, tiempos de debilidad. La iglesia ha pasado tiempos en ser señalada como una ramera. La iglesia ha habido tiempos en que ha sido señalada como una ramera, una mujer a la cual hay que apedrear en las plazas. Así ha sido tratada la iglesia en épocas completas durante esta historia de 21 siglos. Pero aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos más duros, aún en los momentos más crueles, la iglesia se ha sostenido porque es la iglesia de Cristo, no la iglesia de algún humano, ni siquiera la nuestra, es la de Él. Así es, la iglesia es una obra divina, es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu es quien impulsa la que da vida al cuerpo, que es la iglesia, fundada por nuestro Señor. ¿Acaso Dios va a dejar sin castigo todas estas opresiones, todas estas persecuciones? El Señor tarda, pero
te hace que la pagues. El Señor tiene toda la eternidad para juzgarte. El Señor no tiene prisas. El Señor sabe que cada persona, cada uno de nosotros, tiene que pasar por el juicio. Y de ahí nadie vamos a escapar. La Iglesia en el siglo XXI, pues es señalada, ¿verdad?, como una ramera. Nos tienen a los católicos como a lo peor. Como decía San Pablo, hemos venido a ser basura, hemos venido a ser escoria, ¿verdad?, por el simple hecho de representar a Cristo y llevar el Evangelio. Pero bienaventurados aquellos que están sedientos de justicia. Bienaventurados aquellos, los que tienen sed de justicia por este pueblo, por Nicaragua, por su iglesia, por la jerarquía de su iglesia, por la feligresía que sufren esa persecución. Algunos hermanos dicen, no, pues yo no me siento perseguido aquí en mi país. Entonces, ¿cómo se le llama esto? Encarcelar obispos, expulsar del país órdenes religiosas completas, expulsar sacerdotes, incluso periodistas, encarcelar al obispo en un juicio irregular. ¿Eso no es persecución? Persecución no es que tengas un policía haciéndote correr por las calles. Persecución es este atropellamiento que sufre la Iglesia en Nicaragua. Y cuánta ansia y cuánta hambre de justicia tenemos por este pequeñito pero precioso país al cual le tengo muchísimo cariño, porque tengo hermanos a los que aprecio, hermanos a los que quiero, hermanos que han aportado muchísimo en mi vida espiritual, por supuesto. Y es muy duro el tener que ver cómo un gobierno totalmente opresor persigue a la iglesia. Pero, como hemos dicho anteriormente, en Cristo tenemos la victoria. Sigamos escuchando a Monseñor Álvarez. Y es Cristo quien la sostiene. Una de las manifestaciones más claras que la Iglesia tiene su origen divino, sobrenatural, y que es Cristo quien la sostiene, no es solo que la Iglesia se ha logrado sobreponer a esos momentos de oscuridad, de crisis, de dificultades, de tempestades, sino también nosotros somos otra prueba, que somos pecadores. Y cualquier institución humana, solamente humana, escuchen bien esto, cualquier institución solamente humana, con pecadores como nosotros, con tantos pecadores como todos nosotros, hace tiempo que ya hubiera desaparecido. Y ni siquiera nuestros pecados han hecho desaparecer a la Iglesia, porque es Cristo quien la sostiene y es Cristo quien da la cara por ella. Tremendas palabras de Monseñor Álvarez. Por supuesto, si nosotros, con todo este ejército de pecadores, yo el primero, con nuestros pecados, con nuestras miserias, incluso pecados de obispos,
sacerdotes, cardenales. Y esta iglesia sigue en pie. Y como bien ha dicho Monseñor Álvarez, cualquier institución que fuera humana, ante el más mínimo escándalo, pues tendría que cerrar las puertas y hacer otra cosa. Pero la iglesia recibe la fuerza de Cristo. Como bien dice Monseñor Álvarez, es Cristo quien da la cara por la iglesia. Pues, hermanos, hermanas, oremos para que esas negociaciones que mantiene Estados Unidos con el gobierno de Daniel Ortega pues lleguen a buen puerto y podamos alegrarnos junto al obispo, que ya es un auténtico mártir. Él no quiso abandonar su país. Tuvo la oportunidad del mismo gobierno de decirle, mire, usted tiene dos salidas. O se va fuera del país desterrado, o va a la cárcel. ¿Yo qué hubiera hecho? ¿Yo qué hubiera hecho? Pregúntate eso. Respóndete a eso. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Optaríamos por algo más fácil? ¿Darnos la media vuelta? ¿O aceptaríamos ese castigo, ese martirio, por nuestro amor a Cristo y a la iglesia? Respóndatelo en tu corazón. No quiero que ni siquiera que me lo dejes en el comentario de este video, sino que respóndete en tu corazón si huirías o aceptarías este martirio por amor a Cristo y a su iglesia. Pues sigamos orando por la pronta liberación de Monseñor Rolando Álvarez. Dios te guarde, Dios te bendiga.